estoy metiendo el ajuste, no estás incorporando el ajuste porque no lo estoy indicando. Lo que estoy haciendo aquí es construir el costo del llegado de la carga al modelo. Eso es lo que estoy obteniendo. Por lo tanto, tengo el valor bananero, ya. Lo tengo listo el valor bananero. La cuenta 223, ¿qué es lo que es? IVA parece, ¿no? ¿Perdón? ¿El IVA o no? Jesús. Don Jesús. Se olvidó cuál era. Se olvidó la cuenta 223. ¿Qué es lo que es la cuenta 223? Perdón. Derecho al valor. Don Jesús. Derecho al valor. Derecho al valor es no se lo olviden las cuentas. La cuenta 223, derecho al valor. Cuenta 178, cuenta IVA, don Jesús. ¿Ya? Bien, pero aquí nos está dando algo. Nos dice que tiene un desgravamen de un 90%. Por lo tanto, yo digo, al 6 le aplico el Sacar la humillación. 90%, ¿cuánto nos da? Es decir, aplico 90% sobre 6, ¿cuánto da? Hice una pregunta. Contesto la pregunta. ¿El 90% del 6 cuánto es? 5,4. 5 como. 4. Muchas gracias. Ahora, ¿qué hago con ese 5,4? Se lo resto al 6 y ahí produzco el desgravamen. ¿Cuánto va a ser ahora? 0,4. 0,6. Entonces ese es el porcentaje a aplicar como derecho al valor. Aplíquelo. 0,6 sobre 9.345,67. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 56,07. Listo. Ahora, ahí no tengo asignado, escúcheme bien, ahí no tengo asignado el IVA. Anótelo bien, anótelo. El IVA es un gasto, pero no es un costo. ¿Comprendido? ¿El IVA qué es lo que es? Gasto. Es un gasto. Gasto que se me va a devolver. Claro. Devolución de impuestos. Devolución de impuestos, pero no lo puedo incorporar en el costo porque no es parte del costo. ¿Me comprenden? Por eso yo no lo asigné. ¿De acuerdo? Ahora, pero si hay otro impuesto, tengo que verificar si eso me lo devuelven o no. Por ejemplo, impuesto adicional al IVA. Eso me lo devuelven. El impuesto específico también me lo devuelven dependiendo lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? El petróleo para los transportes sí. Pero, por ejemplo, la sobretasa arancelaria o el derecho compensatorio o el derecho, ¿no es cierto?, específico, no se devuelve. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es costo mío, porque yo estoy corriendo en un pago para poder ingresar ese bien. Profe, una pregunta. Dígamelo a don Jesús. ¿El IVA es el único que se devuelve en todos los costos que existen o todos los...? Acabo de mencionar algunos que se devuelven. Ya. Impuesto adicional al IVA, porque es adicional al IVA, se devuelve. Impuesto adicional al IVA tales como artículo 42, artículo 37, artículo 42 al alcohol, artículo 37 al lujo, y del lujo algunos productos más que está asignado de acuerdo al impuesto interno. Por ejemplo, el oro y las joyas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Si me lo devuelven, no lo asigno como costo, Como sino que lo gasto. asigno como Gasto. gasto. ¿Comprendido? Sí, pero... Bien. Atendido eso, entonces, sigo construyendo mi costo. El CIF obtenido aquí son 9.345,67. Cuenta 223, me salió un cálculo de 56,07. Ahora tenemos que sacar los costos puestos en bodega. Ahora vamos a sumar puestos en bodega. Voy a cerrar aquí. Veamos puesto en bodega. ¿Qué es lo que nos está dando el puesto en bodega? Dice agente de aduana. Agente de aduana me dice que es un 0,5% sobre qué? Sí. Sobre sí. Por lo tanto, calculen eso. 0,5 por 9.345,66. Listo. Aplicar. 46.
46, coma 73. Gasto de despacho, 25.000 pesos. Pero está en pesos. ¿Lo tengo que transformar aquí? Lo divido por 660 por 40. ¿Cuánto lo den dólares? 37,86. Transporte local. ¿Cuánto tenemos de transporte local? 90.000 pesos. Hago lo mismo. ¿Cuánto nos da? 100. Listo. Grúa, para bajar el cajón y dejarlo en bodega. 10.000 pesos dividido con 40. 15 con 14. ¿Cuánto? 15 con 14. 15 dólares con 14. 15 dólares con 14. Perfecto. Ahora súmenme todo eso. Sumar todo eso, por favor. Se llaman centavos. ¿Cuánto me está dando? $9.637,75. 9.600. 37,75. 670. 637, 637, 75. listo. ¿Qué es el valor que obtuve, que acabo de obtener? DDP, expuesto en bodega. ¿Ya? Esos son todos los gastos que yo hice para llegar con la mercancía. ¿A dónde? Bodega. A bodega. Entonces ahora quiero saber cuánto es el costo de un celular en bodega. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir por la unidad comercial. 9.637,75. ¿Me es a cuánto? ¿Una cantidad de celular o no? A los celulares. ¿Cuántos celulares eran? 300. 300. Por lo tanto digo, X, ¿cuánto me cuesta uno? X. Y digo, 9.637,75 por 1 dividido por 300. ¿Cuánto es X entonces? 33, 32,13. Listo. ¿Ese qué es lo que es? Es el valor por celular, pero el costo. El costo. Es mi costo. Es decir, ¿cuánto me cuesta un celular puesto en bodega? 32 dólares con 13. Eso es lo que me cuesta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hago con ese? Quiero venderlo. ¿Cuánto me está indicando que en la venta? ¿Cuánto? A ver, profesor, es el coste de un cajón. Te da un celular viejo. Un celular. ¿Dónde dice cajón? El cajón, el que contiene los 300 celulares. Sí. Por favor. Se me... ¿Dónde hay cruzado? Se devuelve el cajón. No se preocupe. Ya, ahora necesito saber cuánto es el costo que necesito poner en venta. Entonces, yo quiero ganar un 20%. ¿Qué tendría que hacer? 32,13 por 120. Exactamente. Entonces, yo quiero ganar ¿cuánto? 20%. ¿Cuánto sería el 20% de 32,13? 6,43. 6,43. Por lo tanto, precio de venta, ¿cuánto sería? Serían 6, 5, 8, 38, me cuesta cada celular. Por lo tanto, valor aduanero, ¿cuánto tenemos? 9.345,67. Perdón. Disculpe, me equivoqué. No se preocupe, sí. Está atendido. Se le atendió su... Ya, 9.345,67. Valor puesto en bodega,
1.637,75. Valor de costo del teléfono 32,13. Valor puesto de venta 38,56. ¿Comprendieron? ¿Entendieron el costo? Profe, Sí, dígame. ¿le puedo hacer una consulta? Por ejemplo, en este caso, como nosotros queremos vender el celular y sacamos el costo, sacamos también el margen que queremos sacar, ¿no sería bueno también incluir el impuesto que nosotros tenemos, el IVA? El IVA, agregarlo al precio para cuando nosotros, por ejemplo, tengamos que pagar? Cuando usted lo vende, ahí le aplica el 19. Acuérdate que en la venta usted aplica el 19. Claro, claro. Porque yo estoy aquí asignando el precio, el costo de venta. Se te Es gasta, decir, puro gasto. el precio de venta que tengo por lista. A eso lo aplico después el 19%. Claro, claro, para... No se lo aplico antes porque eso no es gasto, es gasto, no es costo. ¿De acuerdo? Porque al poner el 19% yo estoy incurriendo en un gasto mayor. Claro, claro, es verdad. Estoy inflando el valor. ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Están entendiendo todo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, con esto, ¿qué lo hicimos? Primero, con el trabajo del plato y lo que estaban haciendo, llegamos hasta SIF exportador. Entendemos todo el procedimiento que tengo que hacer para ir construyendo valor a valor hasta llegar al valor SIF. ¿De acuerdo? Y ahora con el mismo procedimiento, pero al darlo vuelta, ahora traemos el producto, ahora ¿a dónde? A Chile, y ahora le incorporamos el mismo concepto, pero ahora saqué el valor precio unitario de lo que corresponde a un producto. Ahora yo lo puedo sacar por celular, por cajón, por lo que yo quiera, pero sabiendo sí sacar todos los cálculos que están asociados al procedimiento de ingreso. ¿Comprendieron? Bien, si ustedes se acaban de dar cuenta, tomaron 15 minutos para hacer el cálculo. Por lo tanto, ustedes en una prueba perfectamente lo pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Y yo le voy a dar 20 minutos para hacer el doble. Pero como es la prueba, ¿no es cierto? La prueba que lo que tienen que hacer, yo les voy a ir haciendo cálculos. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ver la prueba y la diferencia es que va a tener una sola oportunidad, un solo intento, pero usted se va a poder devolver hacia atrás y hacia adelante. Es decir, puede ir a buscar la pregunta que le faltó. Me equivoqué ya, porque pueden llegar a esas informaciones del alto cielo, del alto cielo. Churra, y le puse 20. Y no puedo entrar, porque ahí se los va a intentar, ¿sabes? El ejercicio estará como en la prueba pasada que la subió para poder hacerlo después completar solamente la... Sí, va a ser lo mismo. Arriba va a aparecer el solemne y debajo va a aparecer el ejercicio. Y dentro de la prueba también van a haber ejercicio. Lo van a tener que hacer rapidito, ¿ya? Porque quiero ver que saquen rapidito y que saquen cálculo. Ahora, la próxima clase vamos a hacer cálculos, pero vamos a hacerlo con fórmulas. Yo lo voy a traer aquí ejercicio y ustedes lo van a desarrollar, ¿de acuerdo? ¿Comprendido? Por lo tanto, la próxima clase lo que voy a mandar hacia arriba es un control. Entonces ustedes hacen el control, ¿ya? ¿El examen? ¿Perdón? El examen. En este momento no tengo la fecha, pero tiene que ser la segunda semana de julio o la tercera semana de julio. ¿Ya? ¿Les quedó claro todo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Pasamos lista y se puede.